Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que es un gusto estar acá y agradezco la invitación de la universidad y de Cristina Cravino, que para mí es una referente indiscutible y de la que aprendo desde hace años. Vengo aprendiendo de estos temas, cada tanto le mando un mensaje, le digo, Cristina, ¿me ayudas a pensar esto? Así que la verdad que es un gran gusto esta invitación de Cristina. Agradezco a la universidad también, al instituto, es un gusto estar aquí. Y la verdad que también me encantó esta idea, como Cristina subrayó la palabra encuentro y la palabra red, que es central para estos momentos, para la vida en general, pero en estos momentos. Y la verdad que creo que pensaba que la red de asentamientos populares y todas las personas que trabajan desde distintos lugares en asentamientos populares sintetiza algo que siempre aparece como no una demanda, sino como quizá nuestra obligación más moral en las ciencias sociales, que es producir conocimiento que pueda servir para que los sectores más postergados mejoren un poco su vida, sin sobreestimar el papel que tienen las ciencias sociales, pero que creo que aportamos o tratamos de aportar nuestro granito de arena, y creo que nadie como la red, como las personas que trabajan en hábitat popular en sus distintas dimensiones. Y también porque, y acá va, por qué esta presentación se llama, permiso, estoy viendo el celular por el tiempo, no se crean que estoy mirando Instagram. ¿Por qué esta presentación se llama Logros, Deudas y Desafíos pendientes de la democracia? Porque creo que nadie, quizás como las personas que trabajan en asentamientos populares y en hábitat, se hace eco también de algo que creo que hace mucho, parece mucho, pero capaz que no es tanto, desde que Milei está en el gobierno, decimos que es tan difícil construir y tan fácil y tan rápido destruir. Y creo que eso, que no soy el primero que lo dice, lo decimos, lo sentimos, la verdad lo vivimos en carne, lo vimos en el cuerpo, y creo que esa descripción, por supuesto, se hace carne quizás más literal en lo difícil que es todo lo que implica la construcción del hábitat popular y lo fácil que es de tener. Fácil digo políticamente, no sé si la palabra es fácil, pero bueno, eso quiere decir. Bueno, justamente como esta época da para el pesimismo fundado, voy a tratar de no contribuir tanto a eso, y para eso creo que es preciso alguna perspectiva temporal. Por eso lo que y parte también de un país polarizado es pensar que todo lo que hizo el otro está mal. Y eso impide acumular, mejorar y que se vaya sumando granitos de arena. Y eso creo que somos responsables, pero no me voy a meter en eso porque de eso hablé el martes de polarización. De algún momento es algo para revisar. Pero lo que voy a tratar justamente de ver es qué sí se logró en los 40 años de democracia en términos de la cuestión social, ¿sí? ¿Cuáles son las deudas y cuáles son los desafíos? Voy a hablar de distintos temas. Antes, muy brevemente, me voy a basar yo trabajé distintas cuestiones en los últimos años. El primer libro es sobre desigualdad, para los que no me conocen, no estoy haciendo autopublicidad. El libro trabajé primero entre otros temas, sobre desigualdad en Argentina, y después los dos libros del medio son sobre América Latina, ¿sí? Y ahora, este libro que salió ahora, se llama Una sociología de la vida en común, es justamente sobre redes, quiénes son nuestros amigos, se llama cómo hacemos amigos, formamos pareja, nos ayudamos y resolvemos nuestros conflictos. Entonces esta idea de red está ahí. Me voy a basar en investigaciones pasadas, actualizadas, para responder esta pregunta. Brevemente, porque sé que hay colegas de América Latina, voy a dar no van a ser así de densas no se preocupen, no, aviso, eso, no van a ser así, no se preocupen. Es solamente para hacer un punto de América Latina. Después voy a hablar sobre Argentina, haciendo idas y vueltas, y por supuesto en las preguntas con gusto. Simplemente en el libro La nueva estructura social de América Latina, con Gabriela Benza, hacemos una caracterización de lo que pasó en América Latina en el siglo XXI. ¿Y cuál es, como la conclusión general? La sociedad, y es importante para contextualizar, esta sociedad es distinta, la del siglo XXI, a la del pasado, y en los primeros
estos años que pasaron, la sociedad latinoamericana ha mejorado, ha aumentado ha disminuido la pobreza, han mejorado los indicadores de salud, de mortalidad, han habido avances de género, y yo sé que me miran con esa cara, olvídense un segundito de Argentina, pero ahora estoy hablando de América Latina. Lamentablemente Argentina fue menos que eso, pero sí es importante destacar que en términos generales, en promedio, sabemos que promedio oculta desigualdades, los indicadores sociales de América Latina mejoraron. 2024 fue el año que la CEPAL señala que la tasa de pobreza es la menor desde 1990, que es cuando se compara. Repito, van a ver que lo digo varias veces, Argentina lamentablemente está fuera del Mundial en este sentido, está fuera. Pero en realidad también en relación a la pobreza también Argentina está. Y lo que es interesante es que en algunos cambios comenzaron antes, los cambios demográficos comienzan ya a mediados del siglo XX, la disminución de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la fecundidad, es decir, el número de hijos e hijas por mujeres. Otros logros comienzan ya en los años 80 y 90, el aumento de la cobertura educativa, la mejora de la mortalidad infantil, y lo propio del periodo, llamémosle, tanto donde hubo gobiernos de izquierda como donde no, fue la mejora de los ingresos, ¿sí? Sobre todo por mejoras salariales y por las transferencias condicionadas, transferencias como la asignación universal por hijo o pensiones no contributivas para adultos mayores, se extendieron en toda América Latina enormemente. Para que tengan una idea, cuando hicimos este libro con Gabriela, queríamos mirar cómo estaba América Latina al comienzo, o sea, a comienzo del siglo XXI. Miramos los trabajos de la CEPAL y una cosa que nos impresionó es que había millones, pero millones de latinoamericanos y sobre todo de latinoamericanas, sobre todo mujeres, que recibían a comienzos del siglo XXI ingresos cero. Cero. Por ejemplo, nos sorprendía, me acuerdo una cifra que me quedó, mujeres rurales nicaragüenses mayores de 60 años, 75% ingreso, cero. O sea, hubo cambios, hoy las transferencias condicionadas llegaron para quedarse, aún en los gobiernos de derecha, aún el gobierno de ultraderecha de Argentina aumentó la AUH, aumentó la tarjeta alimentaria, es decir, hay algo que está ahí. Y lo cierto es que la sociedad latinoamericana entonces tiene niveles de bienestar mayores que a principios del siglo XXI. En promedio, nuestros indicadores sociales, subrayo promedio, son iguales a los de Estados Unidos, pero los ingresos no. Entonces, esta diferencia también explica parte de cómo estamos, ¿no? Tenemos más conciencia de las desigualdades, más demandas, estamos más empoderados y empoderadas, pero no vamos a estar contentos porque obviamente vemos todo lo que falta. Entonces, digo esto para poder hacer un contexto de que todo esto se presenta no es una larga duración, una media duración donde hubo avances sociales importantes en América Latina. Todos los sólidos se pueden desvanecer en el aire, los avances sociales un poco menos, en general cuando disminuye la mortalidad, esto sigue presentándose, pero sí, por supuesto, las cuestiones ligadas a ingresos y lo que impacta ingresos, como el hábitat, etcétera, son las más lábiles, las más dependientes del contexto político. Entonces, esa es como la contradicción, de algún modo, la paradoja de América Latina actual. Por supuesto, si uno hace un balance de los gobiernos de izquierda, los llamo de izquierda en general, podríamos decir que, esta es la evaluación que hacemos con Gabriela Benza, es que avanzaron sobre todo en la disminución de la exclusión, de la forma de exclusión más flagrantes, con algunos planes, con ingresos, con las políticas de transferencias condicionadas y no condicionadas, pero no hubo cambios estructurales en términos de desigualdad, de estructura productiva, etc. Entonces, de alguna manera, y lo digo sin ironía, en los gobiernos de izquierda, y en algún caso podríamos poner algunos otros como que no habían tenido gobiernos de izquierda al principio del siglo, como México, de alguna manera, lograron lo que el neoliberalismo se había propuesto como tarea, que era hacer una red de protección social. El neoliberalismo no lo hizo, hacer una red para los más pobres.
los gobiernos de algún modo de izquierda lograron establecer, con todos los problemas que tiene la red, que tiene agujeritos, pero luchar contra formas muy fuertes de exclusión. Vaso medio vacío, bueno, entonces no disminuyó mucho la desigualdad. Vaso medio lleno, comenzar por la exclusión es una forma de ir contra la desigualdad. Digo todo esto simplemente para que sea el contexto del cual voy a hablar de Argentina. Voy a pasar esto porque si no se va a hacer muy tarde, no vamos a poder, pero si les interesa volvemos a América Latina y vamos a Argentina. Algunas cosas, vuelvo a repetir para centrarnos en, ¿estamos bien, no? Sí. En Argentina, esto que acabo de decir sobre la mejora de los indicadores sociales también es válido para la Argentina, ¿sí? También mejoraron en promedio, ¿sí? Ahora vamos a ver los claroscuros. ¿Cuáles son los logros? Y estoy haciendo, vuelvo a repetirlo, el balance desde el 85 de la democracia hasta el presente, voy a tratar de señalar algunos problemas. Hubo un aumento cualitativo y cuantitativo de coberturas, hablo hasta 2023, cuando hablo de coberturas me refiero a todo, jubilación, ingresos, cobertura escolar, aumento de todo tipo de presencia de ayudas o de servicios del Estado en términos generales. Yo miro un punto y el otro, ¿sí? Hubo una elevación en general en casi todos los indicadores, cuando uno compara, ustedes lo harán comparando censos, comparando qué pasaba con mortalidad, qué pasaba con cobertura educativa, en casi todos los indicadores, salvo excepciones, los pisos, o sea, el valor aumenta, ¿sí? Lo que se mantiene, y en algunos casos aumenta también, son desigualdades y segmentación. Por ejemplo, algo que ustedes quizás conocen mejor que yo, cuando uno compara los censos, mejoran en general cobertura de cloacas, por ejemplo, pero en general las provincias que ya estaban mejor, las provincias más ricas, mejoran más que las provincias más pobres. Y la desigualdad en ese sentido es muy exigente porque requiere que quienes están más abajo mejoren más que los más ricos. Y eso no pasó en general, y tampoco pasó, hago una pequeña, en términos de ingreso en América Latina. En América Latina, durante los gobiernos de izquierda y los de derecha más, los pobres mejoraron, pero los ricos más. Entonces, eso, la igualdad es muy exigente para poder. Entonces, eso es la paradoja. ¿Los pobres mejoraron? Sí. Cuando uno ve los estudios que se hicieron en América Latina, después del libro de Piketty, que dijo, no, miren el 1% más rico. Y es cuando en América Latina se empezaron a hacer estudios sobre el 1% más rico en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, se vio que el 1% más rico se apropiaba de un 20, de un 25, de una torta que además había crecido más durante el siglo XXI porque las economías habían aumentado, perdón, habían crecido. Entonces, esa es la complejidad. Vos podés tener, esa es la complejidad de la región. ¿Cuáles son las deudas? Como ven, las deudas hay más, es un poquito más gordito. Argentina, la estabilidad económica. La inflación impide ahorrar, impide tener créditos y concretar proyectos. Cualquier parecido a lo que pasó el domingo es real. Por algo, ¿sí? La pobreza se mantiene, nunca bajamos de un 30 a 35 de pobreza y la verdad que es impresionante que nuestro país nunca haya podido bajar perforar ese techo. Acá ustedes saben más que yo, pero yo ahí miro las comparaciones internacionales, la ciudad informal o los pocos avances que hubo comparativamente en la mejora del hábitat es para mí una de las deudas. Y la precariedad laboral, se mantiene una precariedad laboral muy fuerte. La baja calidad de las prestaciones públicas, nosotros tenemos una cobertura importante de prestaciones, pero obviamente la sábana es cortita. A veces todos quisiéramos tener más prestaciones con más dinero, pero bueno, el mundo ideal. Y la calidad es baja, pero bueno, ahí se puede discutir sobre qué implica más desigualdad, baja calidad y más cobertura o menos cobertura y más calidad, pero eso lo dejamos. Y poca accesibilidad de los pobres a servicios, es decir, sobre todo se ve en salud, por más que una inversión de salud muy alta, pública y privada, los pobres siguen sin acceder. Y una cuestión importante, cuando uno ve cualquier tipo, por ejemplo en salud se ve muy claro, las enfermedades están desigualmente distribuidas en la estructura social, eso ya lo sabemos, pero hay enfermedades que son solo de los más pobres. Tuberculosis, mal de Chagas, que es una enfermedad endémica todavía en el país, por más que parezca algo del siglo XX, todavía son enfermedades que
muy difícilmente, no están desigualmente distribuidas, sino que hay un núcleo estructural que las tiene. Entonces, en cada dimensión, eso yo lo había hecho en el libro anterior, era mirar cómo en cada tema hay cuestiones que solo afectan a los más pobres. Por ejemplo, es muy bajísima el no acceso a la educación primaria, la no terminalidad, pero está concentrada en determinados lugares. Hay determinados lugares, hay estudios sobre eso, pueblos muy apartados en la periferia de las periferias, donde la tasa de no terminalidad de la primaria es significativa. En el resto, cuando uno mira los datos generales, es casi universal. Entonces, eso también está. Y al mismo tiempo, hay y esto es un tema central, por más que fue difícil discutir, hay una peor eficacia y eficiencia del gasto social comparado a otros países de la región. Dicho más en simple, pagamos más caro por mejorar indicadores y en ese sentido nuestro desempeño es peor, o sea, que otros países de la región. Acá lo pueden ver, esto es 2006-2016, buen momento de bajar la pobreza. Acá son los países de América Latina, cómo se redujo la pobreza. Primero está Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, y Argentina bajó la pobreza, pero un 9%, y otros países, pero somos casi de los que peor desempeño tuvimos en la mejora de un indicador. Y eso es una constante, yo diría, en casi todos los temas sociales. La peor eficacia y eficiencia del gasto. Es necesario, yo sé que justo hablamos el otro día, como es necesario incorporar esto en la discusión sobre desigualdad. Porque alguien me dice, ay, qué neoliberal que vino este señor. No, tenemos que incorporar esto en la discusión, y eso fue difícil en los años anteriores. Y digo, no estoy acá diciendo esto explica mi ley, pero algunas chances, no estoy... Pero como todos estamos medio obsesionados para entender eso, yo entiendo, los argentinos, perdón, pero bueno, algo de esto hay que tomar en cuenta para distintas razones. Voy a hablar de estos temas tratando de marcar una o dos cuestiones, porque si no va a ser imposible. Acá simplemente está marcado cómo la pobreza llega, esto está, perdón, no veo en mi... 1992-2024, lo que vemos ahí, lo que me interesa marcar, es cómo hay un pico en el 2001, y lo que es interesante, que aun cuando en los mejores momentos, estaríamos ahí 2006-2008, bueno, con el de 2000, aun cuando la pobreza baja, igual, y algo que pasa en la Argentina, cuando se llega a un nivel de pobreza, aun cuando mejora la situación, es difícil perforar ese techo. Es difícil explicar por qué. No son los mismos pobres, hay mucha entrada y salida de la pobreza, pero hay algo que todavía está poco explicado en nuestro país. Aún, ustedes, el 2001 está marcando los 90 para acá y momento kirchnerista, o llamémosle de boom de las commodities. Y sin embargo, eso es un tema central, ¿no? Cuando hay un deterioro en la Argentina, y no estoy haciendo una sinonimia, pero estamos entre profesionales, pasa lo mismo con el delito. Van a ver que después con el delito también pasa que hay deterioros sociales difícil de revertir. Y es difícil explicar por qué, porque no son las mismas personas. Eso es para mí todavía es un interrogante que no lo sabemos. Algunas cuestiones demográficas que son centrales, por supuesto, para lo que ustedes trabajan. Es una población que no crece, lo ven ya de todos lados, de las provincias que vengan, los jardines de infantes sin chicos. Es un tema en todo el mundo, en toda América Latina, pero envejece. Y hay algo que se llama el bono demográfico, que quizás ustedes lo saben, que todavía estamos en un momento favorable entre población que trabaja y lo que se llama población dependiente. Menos niños y sobre todo menos niños. Eso tiene una ventaja porque países que tienen un bono demográfico, lo ha hecho Asia, pueden aprovechar ese bono demográfico para dos cuestiones. Por un lado, para formar a las nuevas generaciones, por ejemplo, el salto tecnológico de Asia se hizo, sobre todo de Corea, formando las nuevas generaciones en esa dirección. Y también porque tenés menos presión, o sea, eso que uno ve triste, hablaba creo con alguien de Tolwyn, que decía que se cerró el jardín de infantes, por supuesto es triste verlo, pero desde el punto de vista sistémico implica menos presión económica sobre el sistema educativo y menos presión demográfica sobre las ciudades que permitiría unas mejoras cualitativas, ¿se entiende?
No lo estamos aprovechando el bono demográfico, nadie en América Latina está aprovechando el bono demográfico y se termina hacia 2040 y vamos, bueno, no sé si voy a llegar, pero vamos a ser casi todos viejos y pocos jóvenes. Hay hogares más pequeños, un primer hijo más tardío, formas de familia más diversas y cambiantes al ciclo de vida, o sea, hay todo un gran cambio que por supuesto impacta también en las cuestiones de hábitat, eso ustedes lo saben. La buena noticia, esto es lo que vimos en el libro que les comentaba que publicamos ahora, que miramos redes, en general en la Argentina no estamos solos o solas para afrontar los avatares de la vida. En cada nivel social, en cada lugar, el libro es súper federal, hay redes. La mala noticia es que las redes en general reproducen esa desigualdad porque los más pobres, o cuando más bajas en la estructura social, tus redes son sobre todo más de amigos y parientes, son menos diversas, se circulan menos cuestiones. Cuando más subís, tus redes son más de amigos, compañeros de trabajo, etcétera, donde se intercambian más cosas, donde hay más posibilidades, estrategias de movilidad y de mantenimiento de la situación. Entonces, pero bueno, la buena noticia, de hecho al libro le queríamos poner, pero la editorial no nos lo aceptó y tenían razón, porque los títulos tienen que ser autoexplicativos, nunca solos, nunca iguales, pero no, tenían razón. Bueno. ¿Qué pasó en pobreza? Nunca bajamos del 30%, de pobreza igual, yo tengo ahí una batalla, no es mucho decir. Tengo un desacuerdo con la imagen, y un desacuerdo fundado, con la imagen nostálgica del pasado sin pobreza. Hay pocos datos, hay solo una investigación que citamos todos, que Oscar Altimir, etcétera, pero era una investigación muy pequeña y los datos que hay son sobre todo del área metropolitana. Pero a mí que alguien, y hay mucha gente acá de distintas provincias, que me diga que en el NOA, en el NEA, o sea, en el noroeste, en el noreste, en Cuyo, no había pobreza hasta los años 80. Entonces creo que ahí hay algo, si quieren después vamos a las preguntas, pero hay con un cuestionamiento de las encuestas de movilidad social, no éramos tan móviles, las encuestas de movilidad social, que sí, todas las conocimos, o los que hacemos sociología, no miraban casi ninguna provincia y tampoco miraban las mujeres. No era un sesgo machista abierto, sino que se sostenía que si en un hogar hay dos personas, ¿cómo sostenés? Y se sostenía que toda mujer tenía un varón que manejaba el hogar. Cuando se empezaron a hacer encuestas de movilidad social incorporando a las mujeres, lo hizo Jorrat, se vio que no necesariamente que ese pasado no era así y que las mujeres eran más móviles en el presente de lo que habían sido sus abuelas o sus madres. Entonces, hay una imagen ahí a mostrar. A la desigualdad de ingresos está peor que hace 50 años en América Latina, en Argentina, pero eso que ven en el medio, estamos en el medio, en América Latina estamos en promedio. Lo que vemos ahí en azul es Argentina y tenemos la mayoría de los países un poco más desiguales que Argentina, pero estamos en la mitad de tabla, más o menos, ¿sí? Eso que ven azul. Pero no mejoramos, ¿sí? No mejoramos. Desde hace 50 años tuvimos idas y vueltas, subidas y bajadas, pero hoy estamos igual que hace 50 años. Uno de los factores explicativos es la inflación. O sea, al mismo tiempo, como un logro, como les decía antes, hubo un gran aumento de las transferencias condicionadas o no condicionadas, la UH, y también de la jubilación. El gran aumento de la cobertura de jubilación también llevó a una situación donde casi no tenemos hogares sin ingreso en la Argentina. Por supuesto, ingresos insuficientes, pero lo miro comparativamente, al fin de los 90 y con la crisis de 2001, eso no pasaba. Entonces había muchos hogares sin ingreso. Eso ha llegado aparentemente, todo puede cambiar, todo puede fallar, sabemos, para quedarse. ¿Cómo es la situación del mercado de trabajo post-pandemia? Post-pandemia que hay grandes dudas. No aumenta tanto el número de informalidad, hay estudios de Verónica Maceira y otros trabajos actuales que ven qué pasó con la estructura del 2023 hasta hoy, 2022 hasta hoy. No aumenta tanto la informalidad, pero no voy a decir nada que todos no sepamos, chocolate por la noticia, hay pérdida de ingreso en todos los sectores y aumentó la desigualdad entre capital y trabajo, es decir, hay una cuestión, algo que se llama distribución funcional del ingreso,
que mide cuánto se lleva el capital y cuánto se lleva el trabajo, y ese indicador de distribución funcional empeoró. O sea, está diciendo que somos más baratos, para decirlo de una manera más brutal. Hay un aumento del pluriempleo en todas las categorías laborales, hay un aumento muy importante de las horas trabajadas. Antes el pluriempleo era sobre todo, por ejemplo, nosotros los profesores, que para ganar un peso más dábamos clase en otros, pero era lo que se puede considerar sectores medios altos. Ahora el pluriempleo está en todos los sectores, y lo ven al mismo tiempo. Ya lo dije, pero creo que un tema central cuando uno mira el pasado supuestamente igualitario de la Argentina es la inflación, porque reduce el horizonte temporal. Entonces, vos podés tener una foto de una desigualdad baja, pero si al año siguiente la inflación te lo come, la capacidad de ahorro, de acumulación, es muy difícil. Entonces creo que eso entra en nuestra mirada sobre la desigualdad. Y una cosa que me sorprendió, simplemente es un detalle, en el libro de Verónica Maceira, que preguntan, desaparece esa imagen del país de clase media. Cuando le preguntan cómo la mirada subjetiva sobre la estructura es un país polarizado. Y yo dije, wow. Siempre la imagen, yo trabajé hace 253 años sobre nuevos pobres, y ahí la idea era, somos un país de clase media, pero ahora estamos empobreciéndonos. En generaciones, no sé si, no solo nuevas, pero se está cristalizando la imagen, sobre todo de un país entre clase alta y clase baja. Eso me sorprendió. No digo que sea lo hegemónico, pero estos trabajos ya muestran algo distinto a los trabajos de hace 5, 6, 7 años. ¿Cuáles son las controversias sobre la cuestión de desigualdad? La cuestión distributiva. Hay una falta de lo que se llama de progresividad, o sea, que los impuestos son más altos cuanto más dinero se tiene, sobre todo porque el gran impuesto es el IVA sobre el consumo, ¿sí? Y hay dos tipos de problemas de progresividad. Primero, el vertical, que los que tienen más paguen más, pero también hay un problema horizontal, que son personas que ganan igual, y por ejemplo, no está grabado así, pero mis amigos psicoanalistas no te dan una factura. Quiero decir, también hay muchos problemas de progresividad horizontal, porque depende cuánto tus ingresos están en la mira de la agencia de impuestos, vos pagas más impuestos o no. Entonces, hay como varios problemas. Y un tema en Argentina es que los impuestos más progresivos han sido los excepcionales, como impuesto a la riqueza, como con todos los problemas que tenga la 125. Entonces, hay ahí una cuestión de la dificultad de legitimar impuestos que son sobre todo excepcionales y que son, por supuesto, objeto de disputa política. Hay alta carga tributaria, Argentina tiene una carga tributaria alta, una más alta de América Latina, 35%, sin contraparte visible muchas veces para quien lo paga. Bueno, yo pago impuestos, digo visible porque hay beneficios que no los ven, pero yo pago impuestos y tengo que mandar a mis hijos a la escuela privada, a la seguridad privada, etc. Entonces eso genera una controversia fuerte entre sectores altos y medios. Por supuesto depende de quién paga impuestos y quién no. Entre la gente de dinero en la Argentina se dice la FIP ya no es más la FIP, es nuestra, digo, la gente que no es de Argentina, nuestra agencia de impuestos, ahora se llama ARCA, la FIP pesca en una pecera. Es decir, que quien está ahí adentro, igual aparentemente todo va a cambiar. Ahora hay un nuevo intento de que no sé cómo van a hacer, en la reforma tributaria supuestamente se va a bajar ingresos personales, ganancias, etcétera, así que no sé cómo van a pagar los gastos del Estado, pero en fin. Hubo una expansión, a ver, esto es medio parte para entender el backlash distributivo, o sea, la cosa antidistributiva. Hubo algo que es lo que hubo una expansión importante del gasto en la Argentina público, y para decirlo de una manera elegante, sin cuidado de la ética pública. Y vos cuando expandís el gasto y mostrás corrupción, obviamente vas a tener una crítica, vas a tener una revuelta de algún modo, eso es un tema. Y hay todo un tema de federalismo y desigualdad, o sea, brevemente, mi querido y fallecido amigo Marcelo Leiras, que era experto en federalismo, me explicó: no, vos no le puedes pedir al federalismo que contribuya a disminuir la desigualdad. El federalismo lo que quiere es mantener la cohesión de la República, y para eso paga más para favorecer a una provincia chica que tiene 3 senadores y que cualquier erogación del Estado se siente más que si le das a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí hay toda una discusión sobre federalismo y desigualdad, y se mantienen las brechas de ingreso
por género. Esta es esta. Brechas de género en el ingreso laboral horario. Esto es 2000 y esto es, perdón, 2022, soy yo, 2022. Hubo una persistencia y una tendencia al aumento de la brecha de género de ingreso. O sea, por hora trabajada empeoró la situación de las mujeres. Lo que ponía ahí es que es interesante porque en relación, por ejemplo, esperanza de vida, las mujeres están mejor, viven más que nosotros. En relación al sistema educativo, las mujeres están más presentes en el sistema educativo, pero dinero no. Plata en brecha de ingreso, aumentó la brecha de ingreso desde el 2020 al 2022. En educación hubo un aumento de la cobertura, o sea, ahí América Latina fue exitoso en términos de cobertura, fue realmente exitoso. La cobertura educativa aumentó en todos los países, en todos los sectores, en las regiones más periféricas, en los sectores más pobres, y hubo mayor inversión y planes para la inclusión educativa en este siglo. Hay una diferencia decreciente de los años de escolaridad en las clases, o sea, 2 personas de 70 años de clases distintas van a tener una diferencia educativa muy importante. Cuando más jóvenes son, esa brecha educativa se pierde, lo cual genera, por un lado, varias cosas, mayores posibilidades, pero también más conciencia de las desigualdades y en muchos casos más descontento, y diferencias que son muy interesantes, intergeneracionales, en los sectores más bajos, muy interesantes, pero es una marca de igualdad. Nos va mal y nos sigue yendo mal en las pruebas de desigualdad educativa, en las pruebas PISA, en las distintas pruebas que se hacen, y en general Argentina, por su distribución del ingreso, por lo que invierte en educación, por el grado de desarrollo, tendría que estar mejor si se compara en términos educativos. La desigualdad en educación impacta en los ingresos, en el desarrollo económico, y hay, por supuesto, diferencias porque de presupuestos entre provincias, entre sueldos docentes, etcétera. Pero hay también algo que es interesante, varios de ustedes supongo que son profesores, profesoras, docentes en la universidad. Hay algo que está pasando en América Latina que es muy interesante, que es un poco menos en Argentina y más en otros países, que es la expansión de la universidad. Es un fenómeno increíble en América Latina comparado a la migración rural-urbana de fines del siglo XX, entre 1950. Por ejemplo, en 1970 había 1.600.000 estudiantes en las universidades latinoamericanas, ahora hay alrededor de 22 millones, 20, etc. Pero lo interesante, a mí lo que me resulta muy interesante, hay trabajos no tanto de Argentina, más de Colombia, de México, de América Central, que hay un cuestionamiento a la gramática universitaria de cómo venimos enseñando. Yo trabajé mucho en una universidad de la periferia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional con Cristina, de General Sarmiento, donde recibíamos a primera generación de estudiantes cuyos padres a lo mejor habían terminado primaria, y hubo mucho trabajo en la universidad para nivelamiento, no es una palabra muy feliz, pero llamémoslo así, pero no cambiamos nuestra gramática de forma de estudio, de enseñar. Y ahora sí hay nuevos públicos, hay en varios países población indígena que dice, yo quiero que, por ejemplo, enseñen la medicina nuestra, pero no como un curso de extensión, sino como un saber que dialoga con los saberes médicos. Hay también el envejecimiento está llevando a que población de tercera edad diga, yo tengo 65 años, me quedan a lo mejor 20 más, yo quiero hacer una carrera nueva. Población carcelaria, América Latina aumentó enormemente su población carcelaria y dicen, en los lugares donde tienen un poco de voz, ¿ustedes quieren que nos integremos? Edúquennos. Y sabemos lo difícil que es hacer educación universitaria en cárceles, y un público, no sé llamarlo, una parte de la sociedad que está bastante excluida todavía del discurso progresista, que es la población con discapacidad, con distintas discapacidades o desafíos, como lo queramos llamar, que dicen, yo también quiero acceder a la universidad. Yo me pregunto, por ejemplo, yo doy clase en la Universidad Nacional de San Martín, si yo tuviera algún alumno o alumna con problemas auditivos graves, me dijeron que, yo pregunté, no me tocó, no tuve, pero
pregunté si me explicaron que hay algo, pero yo creo que si tuviera algún estudiante con algún problema ¿cómo se llama? De desafío de audición muy fuerte, y así hay distintos tipos de discapacidades o desafíos que son públicos crecientes. Hay muchísima datos sobre esto que también están diciendo, bueno, esta gramática educativa no es suficiente para mí y las políticas de integración también tienen que integrarme. ¿Qué pasa? La educación, como saben, es un tema que le interesa a todos, a la derecha, a la izquierda de la iglesia. Construirse una escuela, cerrarse una cárcel, y hay mucho debate, hay mucha experimentación, y también hay como mucha controversia sobre los que tienen un futuro pésimo, las nuevas generaciones no aprenden nada, etc. Yo le digo a mis colegas, chicos, chicas, cuando empiezan a decir los jóvenes no aprenden, es un signo de envejecimiento. Es así. Cuando uno dice, es así. Cuando empezás a decir, en mi época era mejor, todo bien, pero hay que estar cuidadosos. Entonces, ahí hay una controversia fuerte sobre cómo evaluar los nuevos conocimientos de los jóvenes y las jóvenes, pero es verdad que mis estudiantes no leen. Pero dicho esto, hay algo ahí, al mismo tiempo los estudios te muestran que leen más, pero desde el celular. Entonces ahí hay toda una situación de... Y al mismo tiempo, no sé, yo todavía sigo creyendo que la sociedad argentina es una sociedad súper creativa, y no puedes entender la creatividad que hay en la sociedad si el sistema educativo fuera tan malo. Y digo lo contrario, si al país no le fue tan bien o le fue tan mal, bueno, tampoco esa educación era tan genial como decíamos. A ver, entonces digo, bueno, ahí hay el final está abierto. ¿Qué pasa en salud? Nosotros mantenemos todavía lo que se llama un perfil epidemiológico dual, mantenemos enfermedades del desarrollo, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades ligadas a la mortalidad infantil, al agua, etc., enfermedades ligadas a la pobreza, el Zika, el dengue, etc., y también tenemos enfermedades propias de una sociedad envejecida, enfermedades cardíacas, cáncer, que son las propias de la sociedad envejecida. Tenemos un sistema fragmentado y superpuesto, mantenemos un sistema que tiene una fragmentación y una superposición entre hospital. Nosotros a veces pagamos 3 veces, pagamos impuestos para el público, tenemos una obra social, pero vas al clínico privado. Entonces, me decía Corea, otros países que trabajan en salud, ustedes son los únicos que no se dan cuenta que están pagando 2, 3 veces por un servicio. Y al igual que en otras cuestiones, mejoraron los indicadores, pero menos que otros países comparados de América Latina, Uruguay, Costa Rica, etcétera, que empezaron peor y terminaron mejor. ¿Se entiende? Esta cuestión del desempeño, lo van a ver que lo repito. Tenemos enfermedades invisibilizadas, como las enfermedades, el Chagas para mí es más importante, creo que 5 millones de personas con Chagas, y eso y hubiera sido, es muy fácil, muy fácil, no es fácil, no es nada. Se sabe las formas de acabar con el Chagas y sin embargo sigue. Hay enfermedades catastróficas, son aquellas enfermedades que son muchas, que por el gasto que implica para un hogar en un corto tiempo pueden destruir una economía y también alguna obra social. La buena noticia es que la buena o la mala, no sé, se había logrado tener algo que era una demanda hace mucho, que era un seguro para enfermedades catastróficas, un seguro nacional, que si una familia tenía la desgracia de tener algunas enfermedades, las que se habían catalogado, podía pedir que el Estado o la obra social, con un seguro que se había generado con distintos fondos, se habilite, porque en esos momentos, como saben, tiempo y dinero es central. No sé cómo quedó eso con este gobierno. Y también hay toda una cuestión que las enfermedades no transmisibles, los riesgos ligados al colesterol, a la hipertensión, a la obesidad, etcétera, son los más baratos para disminuir en términos de campañas, pero hay pocas campañas y hay eficaces sobre eso, ¿no? O sea, se podría ganar, eso está estudiado, en muchos años de vida, disminuyendo, no son enfermedades, esos riesgos. Eso implica otra forma de trabajo de la salud, que no es tanto atender al enfermo o la enferma, sino ir monitoreando los riesgos, pero los sistemas de salud, los laboratorios y los actores del sistema de salud, y también el desfase que muchas veces hay entre políticas y las necesidades actuales, generan que eso esté totalmente desaprovechado. Salvo se avanzó un poco con el tema del tabaquismo, hay que decirlo, con el tema de la hipertensión un poquito más, pero los expertos y las expertas en salud dicen que hay
lo que se llaman metas blandas. Con poca inversión podrías obtener muchas ganancias en términos de años de vida. Lo más interesante que pasó que lamentablemente no se difundió tanto, a partir del 2003, habrá que ver cómo está ahora, por el aumento del número de jubilaciones, las medidas para regularizar el trabajo de las empleadas en las casas, también del empleo rural, aumentó mucho la cobertura por obra social, por jubilación. Nosotros siempre teníamos históricamente 60% de personas solo cubiertas por el hospital público y 40% por alguna obra social pública o privada. Y esto cambió, estábamos en 60-40. Y no sabemos tampoco qué pasó con eso, cómo impactó en la salud, cómo impactó en la demanda, pero eso fue un cambio radical. Y se mantiene, esto no es nuevo, lo que se llama la pérdida de solidaridad del sistema. Los que tienen, en mi caso, un ingreso de CONICET, por ejemplo, más o menos está bien, en vez de pagar la obra social, yo lo direcciono a OSDE, a mi obra social privada. Entonces, ahí es lo que se llama desde hace años el descreme, es decir, nosotros somos la crema. Las personas que pueden irse de una obra social hacia una mejor, a una privada, ya han dejado a obras sociales casi en las ruinas, porque solo queda quienes tienen menores ingresos. Entonces, esa pérdida de solidaridad que llegó para quedarse, está llevando, ya no es que no estaba, pero va solidificando lo que podríamos llamar un estado social estratificado. No es que hay una diferencia muy fuerte de coberturas de acuerdo a tu lugar en la estructura. No es que no existía, por supuesto, no es que venimos del mundo feliz, pero esto está cada vez más consolidado. Solo para terminar esto, yo dejaría acá en términos de salud la cuestión de cómo incorporar en el campo progresista el balance entre eficiencia del gasto y desigualdad, digo, para poder tomar un desafío que no tenemos. Y podríamos decir que, ligado a lo anterior, los resultados del gasto en salud son poco satisfactorios. Estaba mirando los informes, 43 de 50 países de América Latina, por ejemplo, fueron más eficaces que nosotros en reducir la mortalidad infantil desde 1950. O sea, eso. ¿Cuánto más me das? Tengo 5, 10, 5, vos me digas. 10. Brevemente, ya falta poco. Sobre hábitat lo pasé, porque ustedes dejaron no hablar de esos temas de especies. Y sobre la cuestión de la concentración geográfica de la riqueza, todavía el PBI se mantiene, o sea, el 80% del PBI se concentra, como desde 1950, en las 5 provincias más ricas: Cava, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Y eso no cambió. Y en algunos países, claro, ustedes van a decir, en Suecia, bueno, en Suecia lo que te dicen es que no necesariamente que se concentre implica que haya desigualdad, porque puede haber mecanismos de redistribución. Suecia es el ejemplo, pero no somos Suecia. Entonces, en América Latina la concentración geográfica influye en la concentración de la riqueza. Y lo que se vio es que en los periodos de reactivación, como un poco lo dije, como verán, sucedió en distintas áreas, lo pueden ver en distintas dimensiones. Todos mejoran, pero mejoran más las provincias que están mejor. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, los pisos suben, pero la desigualdad se mantiene. Hay indicadores sobre desarrollo y IDH ligado al desarrollo, y eso, en los momentos de reactivación, eso pasa. Lo que me parece más, lo más nuevo, y que realmente va a cambiar todo, es como hay una reconfiguración, ustedes lo saben mejor que nadie, económica territorial entre Patagonia y el Noa Cordillerana, donde hay, y posiblemente va a haber más, explotaciones mineras, y los conurbanos del país. Cada vez los conurbanos, según todos los estudios, se comportan, los 5 o 6 conurbanos importantes, de manera similar, pero al mismo tiempo las zonas Patagonia,
y el NOA cordillerano, sobre todo donde hay explotación minera presente o futuro, tiene otro comportamiento económico, se está transformando en otro polo de poder, otra forma de negociación entre el Estado, provinciales y nación, y la situación en general, las situaciones sociales son menos acuciantes, ¿no? Entonces ahí, y eso claramente ya está cambiando, no es que va cambiando, ya ha cambiado el balance de poder, la forma de negociación de poder en Argentina. Creo que esa es como la pregunta, ¿no? La diferenciación, vamos hacia una diferenciación creciente de la problemática de los conurbanos y del resto del país. Esa es una pregunta que me queda. Hay estudios muy interesantes, pero esto ustedes quizás lo saben, como hubo trabajo primero de Cetrango, Logato, Core Steinberg, viendo cómo en las provincias, sobre todo del NOA y del NEA, ellos tomaban los departamentos más periféricos y más pobres de esas provincias, de 14 provincias, y veían cuáles eran los departamentos donde había mayor concentración de población sin electricidad, población sin agua, población de pobreza, y veían cómo hay algo que desde el poder central no se ve, pero por supuesto desde las provincias, cómo hay zonas donde se concentra un tipo de pobreza que no se resuelve solamente con una reactivación económica, sino que requiere de inversiones públicas y privadas para la extensión de servicios, de inversiones, etc. Y eso, por supuesto, está presente en las agendas, debería estar presente en las agendas provinciales, pero poco cuando se ven planes nacionales que no toman en cuenta esas desigualdades territoriales centradas en en uno de los trabajos de ellos marcan creo que 25, no sé, no me acuerdo el número exacto, de los departamentos que ranquean de peor forma en una serie de indicadores, tanto de acumulación de desventajas como del lugar como del Estado. Ahí me va a sonar, solo 5 minutos y termino. Delito y desigualdad, voy a terminar acá. Digamos, uno de los grandes déficits y también de las grandes desilusiones, y también que nosotros le erramos, los que trabajamos delito en esa época, sobre la década, los momentos de reactivación del siglo XXI, que nosotros decíamos, si el delito aumentó con la desigualdad de los 90, iba a bajar con la disminución de la desigualdad después. Y eso no pasó. No pasó en Argentina, no pasó en Brasil, no pasó en Chile, no pasó en Uruguay, no pasó en casi ningún lugar de América Latina. Empezamos a tratar de explicar por qué hay varias, y hubo que como no cambiar la cabeza, pero pensar aumento de delito con reactivación económica. Ya hay distintos estudios, si les interesa hay un libro excelente de Marcelo Bergman que se llama El negocio del crimen, que salió en Fondo de Cultura Económica en español, que analiza claramente eso. Como, para dar solo un ejemplo interesante, como por ejemplo la apuesta que hicieron los gobiernos en el automóvil como un bien de consumo, también para lubrificar mercados internos, generó o mejor no es que generó, reforzó un mercado de robo de autos para la venta de piezas ilegales y, por ejemplo, en Argentina, me contaba el otro día Marcelo Berman, se roban el 20%, creo que son 5, hay 40, sí, 40, estoy haciendo los cálculos. 5, creo que son 2 por 4, sí. Se roban alrededor de 5 millones de celulares por año en Argentina. Y cada vez se roba el 20%. Cada vez hay, son 5 millones, cada vez hay más formas de reciclar, de vender los celulares. Entonces también hay una cuestión de cuánto más consumo, también hay más bienes que circulan y más robo, etc. De todos modos, los gobiernos de izquierda no fueron reformistas en seguridad, fue muy impresionante como no hubo nada interesante en seguridad, y hubo un aumento importante de la población carcelaria en toda América Latina, en todos los países gobernados por la izquierda, en los países gobernados por la derecha más, pero eso no es un consuelo muy importante, y cuando los gobiernos de izquierda o centro-izquierda tuvieron que hacerse frente al tema, en general lo hicieron de la peor manera, y no estoy diciendo que sea culpa de Lula, pero lo que pasó el lunes fue, ¿no?, en Río de Janeiro es, no sé qué palabra usar, es increíble, pero sobre todo cómo el gobernador, sobre todo
el desprecio de por la vida bueno, el gobernador Castro, ¿no? Lo muestra como un éxito y cada vez más en América Latina, no estoy diciendo que todo el mundo lo apoya, ni mucho menos, pero cada vez en América Latina los indicadores de apoyo al punitivismo son más altos. En Argentina, que siempre el apoyo a la pena de muerte era alrededor de un 30-35%, eso fue siempre un indicador de punitivismo para nosotros, ahora es un 45%, y es bastante alto en jóvenes. Jóvenes que siempre fueron como la defensa contra el punitivismo, ahora está un poquito más alto que el promedio. No sabemos bien qué está pasando en 2023. Esto es, miren, esto es algo que hice yo con Matías Bruno, cómo aumentó el delito 1991-2016. Recuerden un poco sin hacer, por supuesto, recuerden un poco el gráfico de pobreza. Hay un pico ahí en el 2001, pero baja en los mejores años de kirchneristas, pero no llega, pero se mantiene igual más alto que en los 90. Y eso no sabemos por qué. Uno me dice, bueno, ¿es la gente que entró al delito? No, los cambios en las cortes de delito son muy rápidas. Lo que ven sin datos es porque no hubo datos. No hubo datos, ahí hubo una especie de INDEC. INDEC es nuestro sistema de estadístico, la gente que es argentina, en términos de delito, no lo mostraron porque iba mal. Ahora lo que se ve, esto es homicidios. Hay de 2014 a 2024 una baja en el número de homicidios. Hay en general, en varios países de América Latina, digo, para ver que hay algunas cosas buenas, hubo una focalización en homicidios y hay algunas cuestiones que han resultado. Ahí se ve simplemente homicidios por provincia, pero estamos no importa, esto se interesa. Esto es simplemente por si interesaba algún dato, es el último informe sobre femicidios. Hubo un aumento en el número de femicidios en los últimos años. Ahí simplemente, si quieren ir al tema, es simplemente para dar un dato. Pero, a ver, lo que sabemos es que hubo una baja en homicidios en Argentina, pero el número de robos se mantiene muy alto. ¿Sí? Lo que se llama victimización, que es las personas que declaran haber sido víctimas de un delito, se mantiene siempre entre un 30, 35, 40, bastante alto. Y aumentó mucho, eso se vio en la encuesta de PISA, por alguna razón tampoco explicada, aumentó mucho en el NOA. Delitos no necesariamente violentos, pero aumentó mucho el NOA. Y hay una diferencia, acá es más alta, acá hablo para los ambacéntricos, para los porteños, entre la capital federal y el conurbano. O sea, la capital federal fue disminuyendo su número de delito, producto de políticas, iluminación, etcétera, y se fue abriendo más desde hace alrededor de 10 años la diferencia que siempre hubo más grande entre Cava y el conurbano. Termino donde empecé. Acá están los logros y las deudas de Sofía, simplemente para recordar, pero no hace falta nombrarlas. Y por último, termino, esto es un gráfico, no lo hice yo, lo hizo gente del CIPEC y de la Universidad de La Plata. Es un cálculo de momentos mejores, ¿qué es lo que está mostrando esto? Se pregunta, bueno, ¿alcanza con crecer para disminuir la pobreza? Y está mirando 2018 y tiene 3 hipótesis. La más, hoy sería excelente, decía en 2018, si Argentina creciera 1% por año cada año, pasaríamos de un 30% de pobreza a un 20%, o sea, bajaríamos 10 puntos recién en 20 años, de 2018 a 2038. O sea, y si está diciendo simplemente que con crecer, ya lo sabemos, pero está bueno cuando los economistas te lo demuestran para poder, con crecer no alcanza, ese 1% por supuesto no pasó, pero está diciendo eso, simplemente solo con crecer no reducimos la pobreza en forma contundente y está bueno que en momentos como estos, que supuestamente vamos a crecer, y esto lo dicen los cálculos econométricos, no yo. Bueno, gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas.
Una cosa que vamos a explicar después que se están grabando y se va para YouTube. La primera consulta, que es muy puntual, es en... Es en salud, por ejemplo, no aparece el tema de adicciones, que para nosotros en el ámbito de la pobreza necesitamos trabajar ese tema. Era eso nomás, los asusté. Sí, hola. Bueno, soy docente de esta casa también y quería hacer una pregunta que realmente me pareció muy valiosa tu exposición y muy interesante lo que decías de cómo la diferencia, de cómo la Argentina se rezagó un poco con respecto a los indicadores del resto de Latinoamérica y cómo insinuaste un poco que tal vez eso explicaba los triunfos políticos de un sector más de la derecha, ¿no? Y esto preocupante final, ¿no? Que si creciendo al 1%, así todo, es muy lenta la recuperación. ¿Qué conclusión podés sacar política de eso? Y si tenés alguna, y bueno, esta radicalización tal vez de muchos sectores a la derecha, tal vez influenciada por la poca visualización de algunos logros sociales, ¿no? No, yo siguiendo la línea de adicciones, quiero agregar que tampoco mencionaste la cuestión de la desigualdad ambiental que atraviesa la población y el territorio. ¿Qué tal? Tercer menciona adicciones desde otra perspectiva. Nunca vi números, pero siempre tuve la sensación de que tal vez esté vinculada a la inseguridad o a los hechos delictivos esa temática. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si es agregar un tema, pero pensaba que podía ser como pensar todos los datos que nos propones pensar en relación a una transformación en los modos de producción, ¿no? O sea, cómo se incorpora todo el tema de las nuevas tecnologías. Y porque en realidad a mí me salía primero el tema de drogas, pero después pensé en la depresión como una situación que está en todos los sectores sociales. Y el otro tema que también me venía a la mente, trabajo en barrios populares, o sea que lo estoy pensando desde ahí ahora el tema, pero creo que atraviesa toda la sociedad. Y el otro tema es cómo la oferta de... No sé, pienso seguros de vida, seguro del teléfono, seguro de... Y cómo eso puede operar en un delito que puede ser un delito creado, o sea, que efectivamente exista, pero también puede ser un delito, ¿cómo se dice? Los ladrones de guante blanco, se dice, no sé cómo. Bueno, que uno puede... insinuar un delito que no es como se insinúa que uno está en quiebra, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, aprovecho. En línea con el problema de las drogas y del narcotráfico, me gustaría discutir un poco si es necesario o oportuno seguir hablando de ciudad informal, digamos, en términos duales, porque el problema, nos damos cuenta que no es la pobreza, y nosotros hablamos desde una
experiencia a ras de tierra, es de una infraestructura sistémica extractivista en los barrios populares, y con eso no solo me refiero al narcomenudeo, la ludopatía y las distintas maneras y formas en que los hombres y las mujeres y los niños sufren ahí distintos tipos de violencia. Y nosotros inclusive hablamos que en esas fronteras, de la misma manera que se bombardea en Gaza, y tenemos porcentajes de muertes de niños tremendos, realmente nosotros hablamos de un genocidio que es invisible, que es lento, que es progresivo, y que creemos que es necesario denunciarlo realmente como una forma de violencia extrema. Y creo que por eso, creo que el problema no es la pobreza en el sentido ortodoxo en que veníamos hablando hasta ahora. Hola. Dale, perfecto. Ahora tenemos este. Sí, ¿no? Ya llegó, ya no se volvió. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y todo. Voy a tratar de englobar algunas. El tema adicciones que salió bastante y entiendo por qué. A ver, voy a responder desde las cuestiones un poco para vincular con lo que yo trabajé y con lo que presenté. La problemática micro la conocen ustedes mejor que yo, así que ahí no voy a decir nada, pero sí hay un tema en salud súper importante en los debates, que es cambiar los indicadores de salud para que sean más sensibles a los cambios de la sociedad. Los indicadores son mapas y nosotros somos el territorio, entonces esos mapas tienen que estar adaptados. Y son una de las discusiones importantes, porque además cuando cambias los indicadores te cambian las prioridades. ¿A qué me refiero? En salud es central, y ahí va a venir el tema que ustedes nombraron, que primero eran los indicadores simples de mortalidad infantil, después de mortalidad, y después, como lamentablemente todos nos tenemos que morir de algo, dijeron, bueno, si siempre ponemos indicadores de mortalidad pura, siempre aparece cáncer y enfermedades cardíacas. Entonces se empezó a marcar lo que se llama años de vida potenciales perdidos, que se calcula quizás lo saben, sino, pero por las dudas lo cuento, cuáles son la esperanza de vida de un país estimada y cuántos son los años que se van perdiendo por determinadas causas, sean enfermedades u otras causas. Y ahí te cambia todo. Entonces, por ejemplo, cuando vos haces años de vida potenciales perdidos, la muerte violenta de distinto tipo, porque en general afecta a los jóvenes, cobra un lugar central. Y eso, si los gobiernos seguirían los indicadores, indicaría, y de hecho influye en la agenda, de que esto también es un problema de salud pública, lo cual también es un debate. Y luego hay un indicador más sofisticado que dice, bueno, pero no importa solo la mortalidad, también implica que esa vida sea saludable. Y entonces aparece la VISA, años de vida saludable, y ahí es lo que iba, los trastornos mentales y sobre todo la depresión crónica aparece como un tema como muy importante en la escala. Entonces, claramente, a ver, para que los temas estos entren en la agenda de manera no policial o no, algunos critican el hecho de poder enmarcarlo en términos de salud, tiene algunas consecuencias negativas, pero permite que sea visto de otro modo. Pero claramente estamos súper... lamentablemente en América Latina estamos en el peor de los mundos respecto de las drogas, porque somos quienes más sufrimos la guerra contra las drogas, pero todos los consensos internacionales, cuando va una Naciones Unidas, etcétera, son cada vez más antidrogas. Entonces, América Latina tuvo algunas iniciativas tibias para el acuerdo de drogas que hicieron Zedillo, Gaviria y Nico Cardoso, de partir por la legalización de la marihuana y después ir avanzando. No siguió avanzando como se suponía que tenía que avanzar, hacia una tendencia a la liberalización y a la regulación, y al mismo tiempo
la agenda internacional de ultraderecha lo hace más difícil, y al mismo tiempo hay, yo justo estaba leyendo hace poco, sorprendentemente, hay récord históricos de producción de cocaína aparentemente en Colombia. Igual, quiero decir algo, todos los datos internacionales sobre drogas, producción, son sospechosos, en el sentido que nunca vienen, no son datos que uno puede sacar en INDEC, son datos muy mediados por intereses políticos muy fuertes, como Departamento de Estado. Entonces, cuando yo trabajaba sobre todos los temas sobre criminalidad, cuidado, o sea, para poder reventar a alguien, vas a decir que es una organización criminal, mira lo que está pasando, como caso casi obsceno, no sé si obsceno es la palabra, casi fantasmagórico, no sé qué palabra usar, la verdad, lo que está haciendo Estados Unidos en el Pacífico, no, en el Caribe, no en el Pacífico. De hecho, los expertos del tema droga dicen la mayor cantidad de drogas pasa por el Pacífico y no por el Atlántico, y además, el otro día escuchaba uno de los grandes expertos, que es argentino, que se llama Buscaglia, decía, yo simplemente para mostrar, no me estoy yendo de tema, la irracionalidad de todas las discusiones sobre drogas cuando están basadas, decía, el decálogo sobre el tema drogas es que vos tratas de capturar a la gente para que te dé información. Si vos capturás al que maneja el barco, se ubica donde estoy, ¿no? Lo que está haciendo en Venezuela, o si vos se ubicas para capturar el barco, no lo vas a reventar, vas a ver a ese que es un perejil que te diga quién es el jefe. Entonces, bueno, simplemente estoy diciendo la irracionalidad de todos estos temas cuando pasa a una escala política, ¿no? Y eso es muy impresionante. Nadie puede estar, entonces, falta mucha racionalidad en América Latina, en otros continentes no. Cuando vos ves Europa tiene un consumo de drogas enormes con poca violencia, entonces, comparativamente, bueno, para no... Sobre el tema de los indicadores, sí, yo creo que lo que me preguntaba que está viendo el celular. No, está bien. Tuve tipo maestro Ciruela, ¿no? Estaba. No, está bien. No, sí, yo creo que vos tocaste un tema esencial, porque si la poca mejora de los indicadores... Hay un tema que nosotros, que yo creo que es una tarea de la sociología, de la antropología, de los que están acá, presentes, y que no hacemos mucho, que es, yo doy indicadores objetivos, llamémosle, indicadores cuantitativos, no objetivos. ¿Cómo eso se traslada en experiencias subjetivas? ¿Cuál es la experiencia cualitativa de estos indicadores que cambian? ¿Qué quiere decir que baje la pobreza en términos de experiencia subjetiva? Y ahí, ¿cómo se ve? O sea, la gente no lee necesariamente cómo bajó, pero hay una idea de esto mejoró poco. El martes hablamos de este tema en América Latina, y el tema, poco lo que decía al principio, no es que América Latina cayó en picada, Argentina sí, pero bueno, eso es otro tema, no nos importa, sino que una mejora, el ritmo de mejora, la promesa de mejora que duró unos años, después se detuvo o en algún lado cayó, y eso también se ve con indicadores, ¿no? Entonces, y eso de algún modo es leído, sentido, hay que ver cómo se subjetiviza, no es que es automático, pero esa experiencia está. Por eso no es la caída. Y al mismo tiempo le suman y al mismo tiempo, otra cuestión que yo dije, estamos más educados y educadas, más empoderados y empoderadas, somos más conscientes de las desigualdades, y eso te aumenta las expectativas. Cuando vos tenés más acceso, si vos tenés más gente, no estoy diciendo que la gente no tiene el sistema educativo, es obvio, pero es un tema clásico de la sociología que se llama bloqueo de expectativas. Yo voy a la universidad, me formo, y después cuando salgo me dicen, no, mira, vos, flaco, no. Entonces, el bloqueo de expectativas es, en los estudios clásicos, una de la causa, tanto de conductas, llamémosle revolucionarias, pero también del fascismo. No digo que lleve, quiero decir que es un tema clásico de la sociología, se llama diferencia entre estatus y rol. Eso, cuando vos ves, y parte de la, mejor dicho, de la potencia de los movimientos sociales en América Latina, tiene que ver con una población más educada, digamos, la población universitaria siempre fue importante, pero cada vez más central en el Chile 2019, en Colombia 2019, entonces, pero yo creo que eso se ve. Sí, no hablé de desigualdad ambiental, pero sí, es sumamente importante. Cuando yo empecé a trabajar tratando de comparar qué había pasado sobre desigualdad, yo quise concentrarme en controversias sobre indicadores. Y ahí en ese momento tomé la cuestión rural, que ahora la pasé un poco rápido, pero eso está. Pero sí, sin duda, eso es una...
Y eso también muestra que algo que decía recién, cómo se van incorporando nuevas dimensiones de desigualdad. Y eso es bueno. O sea, la desigualdad ambiental, cuando yo hice el libro Controversia sobre la desigualdad, hace 10 años no lo hubiera puesto. Hoy no lo hubiera porque no lo tenía. Hoy sí, hoy sin duda. Digo, si los seguros crean más delito, no, los seguros lo que crean es más que la gente denuncie esos delitos, ¿no? ¿Sí? Y es todo un tema de debate, delito y droga. Es un tema de debate muy complicado porque está metido en mucha cosa ideológica y uno trata de no, obviamente, de no criminalizar. Pero, dicho en confianza, sí hay una relación de distintas formas, ¿no? Pero, digo, sería para otro. Y lo último, ahí, modo de producción, sí, lo que vos dijiste es el tema. En América Latina nadie sabe qué hacer con la economía, nadie lo puede decir en voz alta, pero todos los gobiernos, todos los países rezan a cómo está el precio de la commodity, que es lo que le da su de comer. Todos, el cobre en Chile, el gas en otros lados, nosotros la soja, y eso es tremendo porque dependés de un factor que es externo, todo lo que ustedes saben, es cuestión más extractiva, etcétera, pero tampoco nadie sabe qué hacer. La industrialización no va a existir, olvídense, el mundo está lleno de bienes baratos que nadie quiere, que se producen con salarios que ninguno de nosotros quisiéramos, y va contra lo ecológico, o sea, el mundo está lleno de bienes. Hay que poder comprarlos, es otra cosa. Entonces, nosotros en la industria, ¿dónde ir? Es la pregunta de todos, nadie la tiene respondida. El único que la tenía respondida fue la apuesta que hizo México por el nearshoring, por la industria con Estados Unidos, que cuando Estados Unidos hace la estrategia de que la industria esté más cerca, le funcionó a López Obrador en los últimos años, empezó a hacer también industria más sofisticada, pero llegó Donald. Pero América del Sur nosotros seguimos rezándole a las commodities y vamos a seguir rezándole. Tenemos tres preguntas más. ¿Sí? Tres preguntas más. Estaba la compañera. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un poco la pregunta relacionada, es cortita, saber cómo se había construido este indicador de comparación de disminución de pobreza en América Latina en los diversos países, porque sé que Argentina mide como diferente la pobreza a los otros, entonces saber un poco eso, nada más. Buenos días. Bueno, muy breve, pero primero quiero felicitarte porque excelente la conferencia, la verdad que nos diste un panorama muy bueno. Mi consulta va por el lado de si llegaste a ver en algún momento algo referido a la justicia, no como poder, ¿no es cierto?, sino como funcionamiento en sí, digamos como la salud, la educación. Para mí es un punto clave en el sostenimiento de la desigualdad y particularmente en la dificultad de acceso que tiene la mayoría de la población pobre a los servicios adecuados de salud, de justicia. Nosotros en el caso habitacional lo vemos muy fuertemente en el tema de los procesos de regularización predial o dominial en derecho a la vivienda, bueno, pero en general, digamos, un funcionamiento de justicia que consolida la desigualdad prácticamente en todas las áreas, ¿no es cierto? Ya teníamos dos más. Bueno, buenos días. Yo vengo de Uruguay y mis preguntas tienen que ver justamente por el desconocimiento quizá de alguna cosa. Cuando hablabas de pobreza, lo analizabas desde un punto de vista de los ingresos, ¿entiendo? Bien. Analizado desde el punto de vista multidimensional de la pobreza, quería saber, digamos, cuánto incide la variable vivienda-hábitat, ¿no?, en esa forma de medirlo, digamos. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta tenía que ver con el régimen impositivo que tiene Argentina con respecto a las personas físicas y a las empresas, y si ese aporte es significativo, digamos, obviamente en los ingresos del país y después ahí cómo eso se hace para la redistribución, digamos, de la riqueza, de los ingresos.
Buenos días. Gracias, Gabriel. Como siempre, una concentración de información muy importante como para abrir el debate de muchas cosas. Cortito, a mí siempre me genera mucha duda y mucha confusión y me parece que es algo a discutir, el vínculo entre inflación, estabilidad, desigualdad y disciplinamiento social, ¿no? Como tuvimos en la Argentina procesos de hiperinflación que generaron disciplinamiento social, que generaron, digamos, procesos, y creo que la inflación a veces la pensamos como causa de, pero a veces es más efecto de otras cuestiones. Bueno, no sé, parece que algo para discutir y pensar. La última, ahora sí cerramos con esta, la compañera le pasamos el discurso. Muchas gracias. Cortito nada más. Me quedaba la incógnita de pensar qué pasa con nuestras comunidades originarias, ¿no? Todos estos indicadores donde las condiciones de desigualdad tienen características particulares específicas, como para pensarlo simplemente. Sí. Muy rápido. En los trabajos, tanto en el de Argentina sobre América Latina, incluimos la cuestión en cada tema qué pasa con las comunidades originarias. Es en todo lo que hay indicador, sí, y como ustedes imaginan, y la verdad que son impresionantes los niveles de desigualdad de las comunidades originarias. Donde hay indicadores, los que se muestran son enormemente desiguales. En los países de América Latina hay datos para México, para Perú, para algunos países, y ahí se ve, eso está en el libro Nueva Estructura, que sigue habiendo una desigualdad muy alta. Hubo algunas mejoras, pero con desigualdad muy alta. Pero ahí depende de las políticas. Comparando, por ejemplo, Perú con Perú, que no tuvo políticas, y Brasil, que tuvo algunas que favorecieron a población afro, ahí algo mejoró la desigualdad. O sea, sin políticas, aunque mejore algo de la situación, si no hay políticas específicas para comunidades originarias, no mejora. Sobre el disciplinamiento de la inflación, es larguísimo el tema, pero la inflación desordena y me parece que cuando baja la inflación se genera una idea de este orden es bueno, ¿no? Y hay una lógica, es demasiado largo para decirlo largo, pero lo voy a decir al revés, voy a decir otra cosa, al revés. La inflación es diferente de cuando los sectores. Por ejemplo, para los trabajadores públicos, la inflación no es tan grave como para el trabajador privado, para el trabajador, para el autónomo. Y esa diferencia políticamente fuerte. O sea, yo me lo aplico siempre a mí, pero no de autorreferente, sino para no pensar que el otro es el desastre. Yo soy empleado de CONICET, cuando la inflación aumentaban, ahora no, y todo lo difícil que era gestionar para alguien que era autónomo de algún modo, hoy es mejor que antes. Entonces, digo, es muy yo creo que hay que ver la inflación según los sectores, simplemente eso. Justicia, cuando yo hice el libro sobre desigualdad, los dos me hubiera gustado trabajar sobre justicia y sobre discapacidad, pero no encontré los indicadores como para hacerlo, pero sí, es un tema central. Eso sí. Nosotros no medimos la pobreza multidimensional, la mide la gente de la Universidad Católica, y ellos ahí sí tienen bastante incluido la cuestión de vivienda como lo específico. No está dentro de las mediciones oficiales, como ahora está en Uruguay, como está en Chile, como está en Colombia, pero habría que ver, pero sí le da un peso. Lo tributario es larguísimo, pero sí, es importante lo que aportan empresas y personas, pero es muy importante el peso de los impuestos directos como IVA, etcétera. Y la pobreza, Argentina no mide diferente de la pobreza que otros lugares de América Latina. Y lo que mira esta es, en cada país, cuánto bajó, de acuerdo a lo que está en el país, simplemente cuánto bajó, el porcentaje en que bajó la pobreza en cada país. Pero nosotros no medimos distinto, medimos pobreza por ingresos, cada país tiene su canasta, pero está estandarizado. En sentido, sí, ahora aparentemente nosotros estábamos un poquito arriba, pero ahora antes en el gobierno estaba un poquito alta nuestra línea de pobreza, ahora no se sabe. Pero lo que se ve es cuánto cambió, no se sabe por el peso diferente de los servicios. Y pobreza, justicia, vivienda, creo que ahí está, ¿no? Bueno.
Gracias, Gabriel. Hubo preguntas de todo. Importantes avisos parroquiales para tener en cuenta. Para que se ubiquen, este es el